Bien. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, o su nombre corto, SPATextos, tanto a los miembros regulares como a los participantes nuevos el día de hoy. Esta es la tercera sesión del 2022 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística en México. Por supuesto, también abrir un diálogo entre los presentes, lingüistas, antropólogos e interesados en el estudio de la diversidad. Resaltamos que este foro incluye formación académica para los estudiantes que están en formación y es coordinado por la doctora Glenda Lizárraga Navarro y por mí del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en apoyo a las actividades que se realizan en el CEA. Les compartimos que esta sesión quedará grabada y editada y la podrán encontrar en nuestra página de Facebook y YouTube con la finalidad de contar con un registro para la realización de las constancias. Les vamos a pedir que se registren en la liga que les vamos a mandar por el chat y se entregarán constancias al final del año. Muchas gracias. En este momento le doy la palabra a Glenda. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentas de tener la tercera conferencia del semestre 2022-2 y de tener a este invitado tan especial, que es Francisco Arellanes. Yo lo voy a presentar para quienes no lo conozcan. Voy a dar una breve semblanza de su trayectoria académica antes de darle la palabra. Entonces, bueno, pues Francisco Arellanes es egresado de la licenciatura en Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestro en Lingüística Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Lingüística por el Colegio de México. Su tesis de maestría y también la de doctorado fueron reconocidas con el premio Vicberto Jiménez Moreno, otorgado por el INA a las mejores tesis en el área de lingüística. Desde 2005 es investigador de tiempo completo en el Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y desde septiembre de 2020 funge como coordinador del programa de maestría y doctorado en estudios mesoamericanos del posgrado de la UNAM. Ha sido consejero representante del Instituto de Investigaciones Filológicas ante el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus intereses académicos se desarrollan en torno a los aspectos gramaticales, la fonología y la morfosintaxis de las lenguas otomangues, particularmente del zapoteco de San Pablo Huilá, lengua en la que se ha venido especializando desde hace un par de décadas. El principal proyecto de investigación se titula Hacia una gramática del zapoteco de San Pablo Huilá. Actualmente se encuentra trabajando en la conformación de una base documental de la lengua compuesta por textos de diversos géneros discursivos y al mismo tiempo analiza también la morfología flexiva de la lengua. Además, desde 2018 es colaborador en el colectivo Valgui, conformado por nativohablantes de Zapoteco de San Pablo Huilá y por estudiantes de licenciatura y posgrado preocupados por el fortalecimiento de la lengua, la preservación del vocabulario nativo y la generación de material para la enseñanza de la lectoescritura. Ha sido conferencista invitado en la Universidad de Yale, en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad Complutense de Madrid, así como en distintas universidades en México, como la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad del Istmo, Campus Ixtepec, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma del Estado de México. Aunada a la investigación, tiene una larga trayectoria en la docencia y en la formación de profesionistas. Ha impartido varias asignaturas en el programa de maestría y doctorado en lingüística y en el de maestría y doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM. También ha sido invitado a colaborar en otras instituciones como el CIESA Ciudad de México, el Colegio de México, la ENA, la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Nayarit. Y ha participado en varios comités de titulación de licenciatura y posgrado como director, asesor y como lector. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Adaptación sintáctica de préstamos verbales del español en el zapoteco de San Pablo Huilá en construcciones de verbo auxiliar. Esto en la revista Verbum
et Lingua, número 19, en coautoría con Mariana Calderón. O La complejidad de la epéntesis vocálica en Mazahua, en Cuadernos de Lingüística en el Colegio de México, volumen 8, en coautoría con Antonio Romero. Estructura silábica melódica en el Zapoteco de San Pablo Huilá, en Lingüística Mexicana, Nueva Época, volumen 3, número 1. Contraste fortis lenis en zapoteco, aspectos sincrónicos y diacrónicos, que es capítulo de un volumen monumental en el que colaboró como editor en conjunto con la doctora Lilian Guerrero, titulado Estudios Lingüísticos y Filológicos en Lenguas Indígenas Mexicanas, celebración de los 30 años del Seminario de Lenguas Indígenas, editado por la UNAM, un volumen que todos debemos tener. En suma, Francisco Arellanes es hoy por hoy un referente en los estudios sobre lenguas zapotecanas, es un investigador crítico y un maestro muy apreciado por quienes hemos tenido la oportunidad de ser sus estudiantes. Nos sentimos honradas por contar con su presencia el día de hoy en Spatextos. Muchas gracias, Francisco, por aceptar la invitación. Y antes de darte la palabra, voy a recordar un poco la dinámica del seminario, que consiste en tener la presentación dividida en dos partes. Cuando nuestro invitado considere que hemos llegado a la mitad, haremos una pausa para abrir un primer bloque de preguntas. Después continuamos con la segunda parte de la presentación y cerramos con un último bloque de preguntas y respuestas. Ahora sí, Francisco, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Glenda. Muchísimas gracias por la invitación a ambas, a Gabriela y a Glenda. Realmente para mí es un honor y un placer poder compartir un poco de lo que estoy haciendo actualmente en un marco, digamos, tan apropiado para el tipo de intereses y obsesiones que tengo actualmente en un seminario tan bonito y tan bien organizado y con la potencial oportunidad de recibir críticas y sugerencias que me ayuden a mejorar en mis investigaciones. Sin mayor preámbulo y solo porque tengo, digamos, una presentación que es bastante robusta, digamos, pues voy a dar inicio. Para ello, pues voy a compartirles entonces mi pantalla. Quiero comenzar diciendo que aunque el título original es Divergencias entre argumentos y adjuntos en el Zapoteco de San Pablo Huilá entre la estructura sintáctica y la estructuración del discurso, en realidad voy a hablar realmente muy poco sobre la diferencia entre argumentos y adjuntos y voy a hablar en cambio sí mucho sobre estructura sintáctica y estructuración del discurso. Creo que al principio cuando recibí la invitación y tuve que mandar el título, sobreestimé un poco, digamos, no es que no haya diferencias entre argumentos y adjuntos, pero es como algo casi obvio y está en la base de todo. Pero hay fenómenos mucho más, digamos, ricos e interesantes en torno a los cuales voy a hablar, ¿no? Creo que no estoy cometiendo ningún pecado mortal, puesto que voy a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la estructuración del discurso y es lo que justifica, creo, temáticamente mi inclusión en este seminario. Y a diferencia de lo que se suele hacer, quiero comenzar dando agradecimientos, porque a veces uno da los agradecimientos al final cuando ya hay muy poco tiempo, y para mí sí es muy importante agradecer a un cúmulo de personas gracias a las cuales puedo hacer esta presentación. En primer lugar, quiero agradecerle a Federico Luis Gómez, que es mi primer maestro de zapoteco desde 1999, hace ya bastante, que es nativo hablante del zapoteco que trabajo, por tantos años de amistad y de enseñanza. Quiero también agradecerle a los miembros del colectivo Valgui, de quienes ya habló brevemente Glenda y de quienes espero poder hablar un poco más adelante también, porque he aprendido muchísimo de ellos y me han permitido también compartirles algo de lo que sé. Dentro de mis colegas quiero agradecer en particular en lo que respecta a la temática de esta presentación a Paulette Levy, a Ana Aguilar Guevara, a Aurea López Cruz, a Georgette López Corona, a Sofía Morales Camacho, a Ana Laura Rieta Zamudio, a Mariana Calderón Corona y a Luz Alba Santiago, porque el intercambio de ideas y las discusiones, a veces discusiones bastante ríspidas, pero siempre académicas,
sobre muchos puntos que toco central o tangencialmente en este trabajo me han ayudado a construirlo tal y como está. Quiero también agradecer a Niño Navarrete y a Carlos Suárez por su apoyo logístico invaluable en la organización de los datos que empleo en esta presentación. A las organizadoras del Seminario Permanente de Análisis de Texto, Gabriela García Salido y Glenda Zoeli Zárraga Navarro, por la invaluable oportunidad de someter al juicio de nuestra comunidad académica y estudiantil parte de mis obsesiones intelectuales, y a todas quienes están presentes por la atención que pudieran ponerme y las preguntas y cuestionamientos que espero que me hagan. Bien, el propósito de la presentación es el siguiente. Quiero mostrar evidencia de que el zapoteco de San Pablo Huilá, primero, es una lengua que tiene un orden básico BSO. Espero dar evidencia suficiente a favor de esto. Dos, que la alteración de este orden, anteponiendo el sujeto o el objeto al verbo, obedece de manera general a la estructura de la información y en particular a una regla de anteposición de focos. La tercera ya no la voy a dar, tengo evidencia suficiente, de lo que no tengo es tiempo. Cuando vi que tenía 72 diapositivas dije que tenía que parar, entonces ya en una ocasión posterior, en otro foro, probablemente hablaré sobre eso. Y finalmente, de lo que sí quiero hablar al final es que desde la perspectiva que voy a adoptar en este trabajo, un mismo constituyente sintáctico puede ser foco y tópico, sin que esto suponga algún tipo de contradicción analítica y mucho menos gramatical. Y terminaré entonces dando un ejemplo de cómo algo es al mismo tiempo tópico y foco y tiene propiedades, digamos, en su codificación tanto de tópico como de foco. Bien, voy a comenzar entonces hablando un poco sobre cuestiones generales de la lengua con la que trabajo, que es el zapoteco de San Pablo Huilá. Es una lengua que se habla en los valles centrales de Oaxaca y que hasta hace relativamente pocos años era completamente ágrafa. Existen, sin embargo, bastantes estudios lingüísticos sobre esta lengua, casi tantos que me atrevería a decir que es actualmente de las lenguas zapotecas más analizadas. Hay estudios sobre morfología verbal, el primero de López Cruz del 97, que es su tesis de licenciatura, y uno mío de 2013 sobre fonología, una serie de trabajos que realicé entre 2003 y 2019. Sobre sintaxis, el trabajo de López Corona sobre marcación diferenciada de objeto de 2016, las tesis de licenciatura y de maestría de Mariana Calderón de 2017 y 21, un artículo mío sobre posesión, sobre aspectos sintácticos de la posesión en 2020, el artículo que ya mencionó Brenda, de Mariana y mío, la tesis doctoral de Georgette y la de licenciatura de Carlos Suárez, que están ambas en proceso. Sobre aspectos diacrónicos está el trabajo de López Cruz y Smith Starks del 95. Sobre semántica hay un trabajo de López Corona, de Georgette, de 2011, sobre metáforas y uso de partes del cuerpo en la construcción, justo en la construcción de metáforas. Y la tesis de maestría de Ana Laura, que trata sobre aspectos semánticos y en parte también sintácticos, que tienen que ver con la codificación de la definitud y sobre todo con relación a la cardinalidad. Y también hay una tesis de licenciatura de Ninian en proceso, prácticamente terminada, sobre que toca algunos aspectos textuales y de normas de escritura de la lengua. Y también tenemos ya un corpus textual que es cada vez más amplio. Aquí solo estoy citando digamos, los textos que ya han sido publicados. El primero que es de Aurea López Cruz del 97 y otro de 2015, luego el de Ana Laura de 2019, la tesis de licenciatura de Mariana Quintana Godoy y un video que publicamos en el Instituto de Investigaciones Filológicas en el que participamos Federico Luis Gómez, que es quien aparece en esta foto tan bonita, la ilustradora Fernanda Saavedra y yo, y que se puede consultar gratuitamente. Esta es una narración en formato audiovisual que trae ilustraciones y que está subtitulada tanto en zapoteco como en español, pudiendo el espectador elegir en cuál de las dos lenguas o en ambas simultáneamente se pueden tener los subtítulos. La ubicación genética de la lengua es la siguiente. De acuerdo con Smith-Stark, las lenguas zapotecas se dividen primariamente en tres ramas: el solteco, el zapoteco occidental y el zapoteco medular.
Dentro del zapoteco medular hay 4 subagrupaciones: el papabuco, el zapoteco de la Sierra Sur, el zapoteco central y el zapoteco de la Sierra Norte. Del zapoteco central, a su vez, depende, entre varios otros, el zapoteco del Valle Occidental o zapoteco Beldá, que es como le llama Smith Stark, una de cuyas ramas es el zapoteco de Huilá, hablado en las agencias municipales de San Dionisio Cotepec y San Pablo Huilá, y en las rancherías que circundan esta última, que son el Colorado Huilá, Rancho Blanco Huilá, San Felipe Huilá y Tierra Blanca, que es la comunidad de hecho de donde de facto es Federico, mi primer maestro. Ahí aparece en la figura 1 esta organización más o menos esquemática de la diferenciación del zapoteco. Lo único que querría agregar es que aunque Smith Stark llaman el zapoteco de Huila al conformado por el que se habla en San Pablo Huila propiamente y en San Dionisio Cotepec, tengo, digamos, conocimiento y evidencia, de la que no voy a hablar en detalle ahora, de que en realidad son 2 lenguas diferentes, la de San Dionisio Cotepec y la de San Pablo Huila, lo cual quiere decir que el número de lenguas zapotecas es mucho mayor quizás que el estimado aún por el propio Thomas Smith. Eh, la comunidad de San Pablo Huilá se localiza a 74 kilómetros al sureste de la ciudad de Oaxaca. Es una agencia municipal que pertenece al municipio de Santiago Matatlán, en el distrito de Tlacolula, y a la que pertenecen las rancherías del Colorado Huilá, Rancho Blanco Huilá, San Felipe Huilá y Tierra Blanca, todas ellas en las que se habla la lengua. Ahí está señalado en rojo la ubicación de la comunidad dentro de una, digamos, pequeña porción del famoso mapa 22 del trabajo de Smith Stark 2007, que es el trabajo más completo hasta la fecha sobre diferenciación entre lenguas zapotecas. Sobre el sistema fonológico no quiero decir demasiado, no es lo que está en foco ahora en la presentación, solo diré que tiene un sistema organizado a partir de la distinción fuerte-débil o fortis-lenis, que tienen estas 2 clases naturales de sonidos, una serie de características que las distinguen, sobre las que no voy a decir gran cosa. Allí pueden ustedes ver que tienen que ver tanto con sus propiedades segmentales como prosódicas. Además del sistema consonántico regido por esta distinción, en la lengua hay 2 aproximantes Yodibau, que por sus propiedades segmentales y prosódicas no pueden ser consideradas ni consonantes ni vocales, son en todo caso glides, como se les suele decir, y en el sistema vocálico hay 6 timbres organizados en torno a 2 rasgos principales, uno de altura, uno de posterioridad, y para las vocales posteriores hay una distinción de redondeamiento. Además de estos 6 timbres, tenemos un sistema de tipos de voz que distingue vocales modales, en las que la vibración de las cuerdas es regular, vocales con laringización débil y vocales con laringización fuerte, que es una característica de varios zapotecos de valles centrales y que ponen, digamos, en tela de juicio la afirmación hecha por Madison y la de Fogel en el 96 de que ninguna lengua utiliza más de 2 grados de laringización que contrasten fonológicamente con la voz modal. Esto es algo, digamos, que los zapotequistas sabemos más o menos desde la época en que Madison y la de Fogel hicieron su afirmación y que, digamos, pone en foco lo importante de considerar, digamos, lenguas de todos lados del mundo a la hora de hacer este tipo de afirmaciones tipológicas. Además de este sistema de tipos de voz, las lenguas zapotecas en general y este zapoteco en particular es un zapoteco que tiene contrastes tonales. Hay 4 tonos: alto, bajo, ascendente y descendente. Y ahí tengo también evidencia, aunque no voy a entrar tampoco en detalle, de que el ascendente y el descendente no son primitivos tonales, sino que son secuencias de tonos de nivel. Y a las lenguas que, como las lenguas zapotecas y en general las lenguas sotomangues, tienen contrastes de tipos de voz y al mismo tiempo tienen contrastes tonales, es a las que Daniel Silverman llamaba ya desde los 90 lenguas con complejidad laringea. El zapoteco de San Pablo Huila es un buen ejemplo de este tipo. Sobre el sistema de escritura, quiero decir muy brevemente que en el año 2001 se llevó a cabo una serie de reuniones para normal escritura de los zapotecos que se hablan en valles centrales. Esta reunión fue en Tlacochahuaya, en Oaxaca, más o menos como a 25, 30 minutos de la ciudad de Oaxaca, en donde está la normal. Y en estas reuniones participamos lingüistas tanto nativohablantes de zapoteco como no nativohablantes y miembros de muchas comunidades zapotecas del valle. Con posterioridad, el equipo de trabajo llamado el Corazón de Zapoteco, que eran los organizadores principales, visitó casi la totalidad de las comunidades para solicitar su opinión sobre las normas propuestas.
Ahí aparecen dos de los miembros del corazón de nuestro zapoteco, al centro, y con blusa rosa, perdón, Aurea López Cruz, y a la derecha Roberto, el jefe Padilla, como le decimos los que lo queremos mucho. A las normas de escritura propuestas por estos lingüistas nos sumamos otros que no somos hablantes nativos de zapoteco, como Mario Chávez Peón y José María Rojas Torres, que también aparecen en la foto. Tengo que decir que de 2011 acá, pues muchos de los mencionados han cambiado, digamos, parcial o totalmente las normas, es decir, esos acuerdos ya casi nadie los respeta, pero yo los adopté y con el grupo de nativohablantes con el que más trabajo actualmente, que es el colectivo Balguí, ellos tuvieron en el 2001 una reunión en la que refrendaron que decidieron mantener estas normas para los textos que actualmente están produciendo y los textos en los que esperan producir en el futuro. Por lo tanto, digamos, mantengo yo también, por mi colaboración con el colectivo, las mismas normas, y ahí en la diapositiva que están viendo aparecen las correspondencias entre las grafías del AFI y las formas ortográficas. Brevemente nada más quisiera señalar que la distinción entre la laringización débil y fuerte, para la débil utilizamos un signo un poco extraño en un sistema de escritura, pero que fue el que en su momento propuso el grupo del corazón del zapoteco, y para la laringización fuerte utilizamos un apóstrofo. Otra cosa que llama la atención es que para la fricada posalveolar fortis se utiliza el dígrafo TX, y para las lenis, para una serie importante de las lenis, utilizamos una diéresis encima de la consonante para indicar que es débil. Lo demás es más o menos, corresponde a lo que se esperaría, digamos, en un sistema basado digamos, en pronunciación pues, como la latina. Quisiera ahora hablar muy brevemente también de cómo se inició, digamos, mi colaboración con el colectivo Balguí. En 2017, después de algún tiempo de no visitar San Pablo Aguilá, fui con un grupo de estudiantes y ahí entré en contacto con un grupo de nativohablantes, entre los que estaban Celeste Gómez Pérez, Marisol Hernández y Maris, y su hermana, perdón, ya lo moví aquí esto. Y Benjamín Pérez Santiago también, Mari, Jennifer y Benjamín. Dos de estos colaboradores con los que empecé a trabajar en 2017, seguí trabajando en los años posteriores, que son Celeste y Benjamín, y que de hecho fueron dos de los iniciadores del colectivo Balguí. A invitación de ellos, acudí en 2019 a impartir una serie de talleres, ahora no sé por qué, ya puede, una serie de talleres de lectoescritura en distintos momentos del año 2019, y ahí hay un poco de evidencia fotográfica de estos talleres que llevamos a cabo. Entonces, los cuales se llevaron a cabo en estos talleres en la Galería Galguti, que es una galería donde previamente se exponían también, digamos, sobre todo obras de tipo visual, pinturas con distintas técnicas y grabados. La galería en esos años estaba a cargo de José Froilán, un artista muy talentoso de la comunidad, y a quien la verdad es que agradecemos muchísimo el que nos haya brindado el espacio en esos momentos. Ahí aparecen algunos de los grabados que hace él, junto con unas fotos de Ana Laura y de Mariana, que en ese momento eran estudiantes de posgrado y que asistían, digamos, también a los talleres y a hacer trabajo de campo. Durante esos talleres, pues realizamos algunas actividades, entre las cuales quiero destacar que había, digamos, algunas actividades enfocadas sobre todo en la enseñanza de la escritura a los niños, ¿no? Y ahí en la diapositiva actual aparece la conformación del colectivo Balguí en su primera, digamos, cuando recién se conformaron como agrupación en el año 2019, junto con el nombre de los miembros que en ese momento estaban. Algunos de ellos ya no están y han ingresado, por supuesto, en años más recientes otros miembros al colectivo. Junto con el colectivo llevamos a cabo varias actividades
como la creación de vocabularios por campos semánticos, y la recopilación de narrativas de tradición oral, que al mismo tiempo, digamos que generar una base para análisis lingüístico, pues permitía que los miembros del colectivo pudieran practicar, digamos, sus habilidades de lectoescritura, sobre todo de escritura al principio. Y también algunos materiales de apoyo con la idea de que en algún momento podamos publicar, digamos, algún tipo de cartilla de enseñanza de la lengua, que es un proyecto que todavía está en pie. Pero los miembros del colectivo, más allá de las labores conjuntas, llevan a cabo también sus propias actividades en torno a la lengua y que me parece muy importante resaltar. Señalo nada más algunas: la transmisión del cuento Juan Peloter en el 21 de febrero, en la conmemoración del Día de la Lengua Materna, en la radio comunitaria La Voz de Huila, que fue narrado por Paula López Hernández, una de las miembros del colectivo Valguí. También la obra de teatro que se llevó a cabo con la participación de 14 personajes. Y algo que podríamos llamar activismo digital, que es la elaboración de distintos tipos de memes, creo que se le podría llamar, ¿no? Que resaltan el uso de la lengua escrita y de los cuales pues ahí muestro solamente algunos. Más recientemente, el colectivo está implicado en la elaboración de placas de los lugares emblemáticos de la comunidad con su nombre original en zapoteco, y el 21 de febrero de este año se llevó a cabo la develación de la primera de estas placas, que es en el lugar más alto de la comunidad, la punta de un cerro, donde se llevan a cabo rituales de cura de espanto, y que es muy importante, digamos, en términos de la tradición de la comunidad. Y ahí estuvimos algunos lingüistas que hemos trabajado cerca con la comunidad y con el colectivo en los últimos años para acompañarlos. Bueno, sobre cuestiones gramaticales, que es de lo que voy a hablar más a continuación, antes de entrar en el orden de constituyentes, que es el primer tópico ya principal de mi charla, quiero, digamos, nada más hablar muy brevemente de que la lengua tiene un sistema pronominal, digamos, relativamente complejo, más o menos comparable al de otras lenguas otomangues, ¿no? Que hacen una distinción bastante rica entre pronombres, sobre todo de tercera persona. Esta lengua en particular hace una distinción entre pronombres ligados y libres. Esta distinción entre ligados y libres debe entenderse en términos prosódicos y no necesariamente sintácticos. Los ligados son fonológicamente dependientes, son monomoraicos en su gran mayoría, mientras que los libres son autónomos en términos prosódicos. Como pueden darse cuenta, en los de tercera persona, los libres se conforman mediante la forma correspondiente a los ligados precedidos por la partícula la. Y esta partícula la es la que voy a después a defender, que es la marca de foco, que no aparece en todos los focos, pero es la única marca que puede acompañar a un foco, ¿no? Además de eso, y me disculpo por ello, hay una errata a partir de la tercera persona informal de plural, que nada más le puse el ra en esa, pero ya no en el resto. En el resto, el ra es una marca de plural, y de hecho se podría decir que es una marca generalizada que pluraliza no solo a estos pronombres, que deben ser considerados frases nominales, ¿no? Frases nominales pronominales, sino que en general ra es una marca generalizada para pluralizar a cualquier frase nominal, que es como una especie de numeral con cardinalidad superior a 1, ¿no? Sin especificar, ¿no? La cardinalidad. Bueno, me interesa sobre todo remarcar que además de una tercera persona de respeto, que es la forma va, que se utiliza para personas de una posición superior a la del hablante, en términos sociales o de edad, también hay una tercera persona de confianza, ra, que la utilizan sobre todo los jóvenes cuando están hablando de otra persona joven, casi de un compa. Una tercera persona de animal, ma, una de inanimado, ni, una de suprahumano, ni, que se utiliza lo mismo para encantos, brujas, para Dios, para santos,
pero también para los difuntos y para el agua bendita y el rosario, por ejemplo. Esta es una distinción interesante. Vamos a ver con posterioridad bastantes ejemplos, todos ellos tomados de textos donde se utilizan la mayoría de estos pronombres. Así que con eso ya paso directamente ahora sí al orden básico de constituyentes. Sobre esto quiero decir que las lenguas zapotecas en general y el zapoteco de San Pablo Huilá en particular, según lo expresó en primer lugar López Corona en 2016, tienen un orden no marcado verbo, sujeto, objeto, tal y como se muestra en los ejemplos siguientes, ambos extraídos de texto. El primero dice, ya habían envejecido mucho las plumas del animal. Primero viene, hablando de la oración en zapoteco, primero viene el adverbio ya, luego el verbo envejecer con un intensificador, y después viene el sujeto, que es un sujeto inanimado, por lo que la oración tiene un orden verbo-sujeto. En la segunda oración, que se traduce al español como cargó la leña, primero viene el verbo, luego viene el sujeto y al final viene el objeto. Quiero dar evidencia más contundente de que el orden básico es verbo, sujeto, objeto. Y el primer tipo de evidencia que se puede dar es un tipo de evidencia que podríamos llamar cualitativa. Vamos a partir del supuesto de que cuando una narración empieza, no hay una distinción clara entre, al no existir lo que llamaré enseguida una base común, ¿no? No hay información, más que la información, digamos, que como seres humanos podemos compartir con otros miembros de la comunidad. No hay una información proveniente del propio texto que sea una información compartida entre el hablante y el oyente. Por lo tanto, cuando se inicia una narración, todo lo que se dice es información nueva y por lo tanto toda la oración dicha está en foco. Y entonces muchos teóricos dicen que bajo esas circunstancias aflora el orden básico de la lengua, ¿no? Entonces, tengo evidencia de 4 narraciones, de hecho tengo de muchas más, pero con 4 me parece suficiente. La primera narración, que es la del coyote, y quisiera decir que esta todavía no está publicada, pero que el glosado se lo debemos a Carlos Suárez, me parece importante decirlo. La narración misma es obra intelectual de Federico Luis Gómez y el glosado es obra de Carlos Suárez, a quien le agradezco su generosidad al permitirme utilizar los datos de algo que todavía no está publicado aquí. En la primera oración ya había atardecido, pues en realidad es un verbo meteorológico, no hay constituyentes que analizar, está solito el verbo con un adverbio, pero ya en la segunda, que está como 1A, aparece primero el verbo, luego el sujeto, que es una primera persona, y luego el objeto, que son los toros. Aquí está movido un poco, lo lamento. La S debería estar a esta altura y la O debería estar a esta otra altura, ¿no? Entonces, la primera oración que ya tiene sujeto y objeto, el orden es verbo, sujeto y objeto. En otra narración que también está todavía, digamos, es todavía en manuscrito, también es obra de Federico Luis Gómez, y en este caso el glosado es de mi autoría. En la primera oración, que se traduce como hace mucho tiempo hubo un señor que se llamó Lauro Ácaro, tenemos primero el verbo y luego el sujeto. En la tercera, que es la de María Ceniza, publicada por Aurea López Cruz en el 97, aunque ciertamente ella no la publicó con un glosado, el glosado se lo debemos a Armando Rosales, un exalumno de la UAM Iztapalapa, que anda un poco perdido, pero que antes de perderse por completo hizo el glosado entero de esta narración. Ahí aparece también en la primera oración el orden es verbo sujeto, y en Siembra, que es autoría de Federico Luis Gómez y que glosé con la ayuda de Benjamín Pérez Santiago y del propio Federico, este texto ya fue aprobado para aparecer en la revista Tlalocan, aunque todavía no sale. El orden básico también de la primera oración es verbo sujeto. Ahora bien, si a ustedes no les gusta este tipo de evidencia, cualitativa, y prefieren la evidencia cuantitativa, en la narración El Copalero, que es la que está en formato audiovisual en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas, hice un conteo del total de oraciones con sujeto explícito. Tengo que decir que aunque la lengua es considerada no prodropo de expresión de sujeto obligatorio, hay al menos un contexto que es en el de las oraciones en imperativo, donde los sujetos no se expresan. Entonces obviamente había como 3 o 4
oraciones de ese tipo, esas no están contabilizadas, pero en todas las que tenían sujeto explícito, pues las dividí entre las que tenían el orden verbo-sujeto y las que tenían el orden sujeto-verbo. Encontré 126 casos de orden verbo-sujeto y solamente 19 de orden sujeto-verbo. En términos porcentuales, los sujetos posverbales constituyen el 85%, mientras que los sujetos preverbales son apenas el 15%. Con el orden entre verbo y objeto es todavía más dramática la diferencia. De 57 casos con objeto explícito, en 55 el orden es verbo-objeto y solamente en 2 es objeto-verbo, lo que nos da una diferencia porcentual de 96.4 versus 3.6. Así que tanto la evidencia cualitativa como la cuantitativa apuntan en la misma dirección. El orden básico de la lengua es verbo, sujeto, objeto. Ahí nada más y casi por puro placer pongo de esta misma narración una secuencia de oraciones bastante larga donde se respeta este orden, ¿no? La 43 dice de dónde vino la mujer y después del pronombre interrogativo viene el orden verbo sujeto. Ella sacó tlayudas calientitas, es verbo sujeto objeto, el verbo sacar primero, luego el sujeto, luego el objeto. Sacó frutas del chiquihuite, verbo sujeto objeto y luego el locativo. Él se comió todo eso, verbo sujeto objeto, ella siempre lo iba a ver todas las noches. Es una construcción con dos verbos, cada uno con su propia flexión verbal, el verbo ir y el verbo ver, ¿no? Una construcción, digamos, de doble verbo, pero los dos verbos están adyacentes. No se pueden considerar un compuesto porque cada uno de ellos tiene su propia marca flexiva, pero sí, en todo caso, una secuencia de verbos seriales. Y después de los dos verbos viene el sujeto y viene el objeto, ¿no? Y al final el adjunto de tiempo. Y en la oración 48 otra vez tenemos dos verbos, una secuencia de dos verbos y después viene el sujeto. Entonces, la evidencia creo no da lugar a dudas. Tampoco hice la distinción entre agentes y sujetos porque en realidad ocupan la misma posición. Digamos, podríamos decir que grosso modo tienen la misma codificación sintáctica, así que digamos, el tratamiento formal no es diferenciado, por lo menos a este nivel de orden sintáctico, entre los sujetos de oraciones intransitivas y los de transitivas. Son, digamos, de manera natural ambos inmediatamente postverbales. Bien. Bueno, entonces, una vez, digamos, ya partiendo del hecho de que el orden básico de la lengua es verbo, sujeto, objeto, hay que reconocer que hay casos donde el sujeto o el objeto pueden ser preverbales, ¿no? Esos casos que en la narración del copalero son el 15% para los sujetos y el 3.6% para los objetos. Y son de estos casos, el de los sujetos y los objetos preverbales, de los que me voy a ocupar fundamentalmente. De hecho, son los que hay que explicar. Lo que hay que explicar no es por qué los sujetos o los objetos suelen ser posverbales, sino más bien bajo qué condiciones los sujetos y los objetos son preverbales, y es de lo que voy a hablar a continuación, ¿no? Y para eso necesito, digamos, introducir una serie de conceptos, digamos, enmarcados en lo que se suele llamar la estructura de la información. Los conceptos que voy a introducir están basados en el trabajo de Krivka 2007, aunque en realidad de un autor a otro, pues hay un traslape bastante importante de la terminología, así que es casi aleatorio el que haya escogido a Krivka. El primer concepto que me interesa definir, basado en Krivka, es el de base común, que es la información que los interlocutores, el hablante y el oyente, presuponen que es compartida mutuamente al momento de la emisión. La base común se enriquece conforme se agrega al discurso información nueva. Aquí vale la pena resaltar que en un texto narrativo puede haber carencia de reciprocidad interlocutiva, por lo menos en el nivel más general, y digo puede haber porque es verdad que a su vez el narrador puede recrear diálogos, ¿no?, en este discurso indirecto, y ahí ya se crea esa reciprocidad, pero al menos la reciprocidad no existe en el nivel más general cuando el narrador le habla al potencial oyente o lector, y digamos, si en ese sentido la información solo va en un sentido. Pero aún sin esta reciprocidad, todavía es posible considerar que la información que va
proporcionándole el narrador al oyente, pasa a formar parte de la base común que comparte con el oyente o con el lector. Por lo tanto, voy a asumir que en cualquier punto de un texto narrativo, aún sin que haya diálogo, la base común está constituida mínimamente por lo expresado previamente en el discurso y consta, esto según Kripke, tanto de las proposiciones verbalizadas como de las entidades referidas. Para explicar esta diferencia, quiero tomar un ejemplo concreto que es justamente el inicio de la narración del copalero. Entonces, en la primera oración, que se traduce como hubo un día un señorcito, se introduce una proposición, que es la de la existencia del protagonista de la historia, y se introduce un referente, que es justamente el señor, ¿no? Que es el que está señalado en amarillo. Para la oración 1b, se repite digamos, que voy a poner más atención digamos, en los referentes que se van sumando a la base común, no tanto en las proposiciones, porque es de los referentes de los que me voy a ocupar, ¿no? Entonces voy a hablar sobre todo no tanto de las proposiciones que van formando parte ya de la base común, sino de los referentes. Entonces, el primer referente se introduce en 1A, y ese mismo referente se menciona en 1B, pero ya forma parte de la base común, y se repite también en la oración 2, ustedes lo pueden seguir porque está en amarillo, ¿no? Y tiene la misma codificación que en 1B, ¿no? En 1B, a su vez, al tiempo que se repite ya el referente que fue introducido en 1A, se introduce un nuevo referente, ¿no? Que es un locativo, que además es un locativo importante en la historia y que va a ser repetido también a lo largo de ella. Esta montaña que es introducida en 1B se retoma en la oración 2B, ¿no? Y a su vez en 2 se introduce un tercer referente, ¿no? Entonces, como vemos, con cada oración que va añadiéndose, se va complejizando, se va enriqueciendo esa base común en lo que a referentes se refiere, ¿no? Y para fines de este trabajo es importante, digamos, ver digamos, cómo esa base común se va enriqueciendo y en algún momento retomaré también este asunto de cómo cambia la codificación de los referentes respecto de cuando fueron introducidos a cuando son mencionados posteriormente, ¿no? Esto va a ser importante, sobre todo con relación a la noción de tópico. Bien. Después de la base común, otro concepto fundamental para la estructura de la información es la de foco, que según Kripke se define como la elección que realiza el emisor de una entre varias posibilidades. Típicamente, el foco constituye la respuesta a una pregunta, la cual, sin embargo, puede ser tanto una pregunta real o potencial. Entonces, del texto de María Ceniza, que ya lo dije, es de la autoría de Aurea López Cruz y fue glosado por Armando Rosales. Aquí tenemos un ejemplo de este foco que también es llamado foco interrogativo por muchos autores. Entonces, a la pregunta de cómo están, que le hace el papá de María Ceniza a su esposa, la esposa contesta, estamos bien. La información nueva, la que da respuesta a esta pregunta parcial es Cuenca. Entonces, la parte que está resaltada en amarillo, que está remarcada en la primera línea, que es la ortográfica, no lo dije en negro, ese es el foco interrogativo, la información nueva que se da como respuesta a una pregunta. Desde ahora vale la pena resaltar que esa información nueva siempre aparece al inicio de la oración y que no lleva ninguna marca adicional, como si la lleva, por ejemplo, en el Zapoteco de Santiago Xochapan, según lo que me cuenta Sofía Morales Camacho. Hay una marca que llevan estos focos interrogativos en el Zapoteco de Santiago Xochapan, pero en San Pablo Huilá no lleva ninguna marca, solamente esa información aparece en posición inicial de la oración, en posición preverbal. Otro uso del foco consiste en realzar interpretaciones que se llevan a cabo en paralelo. Y aquí tengo un ejemplo muy bonito. Esto es de otra narración. Esta es de Celeste Gómez, que se llama La Luna y el Sol. Y esta también es todavía un manuscrito y fui yo el encargado de llevar a cabo el glosado. Entonces, en la tercera oración de la narración, se habla de la historia sobre un niño y una niña que se van a convertir respectivamente en el sol y la luna,
Y entonces, esto del foco paralelo se refiere a acciones, ¿no?, que se llevan a cabo paralelamente por dos agentes diferentes. Entonces, la oración 3 dice, traducida al español, entonces la niña tomó el ojo derecho del animal, y la 4 dice, y su hermano tomó el ojo del lado izquierdo, ¿no? Son acciones claramente paralelas, ¿no? Es el mismo tipo de acción, digamos, llevado a cabo por dos agentes diferentes, ¿no? Y algo que quiero que noten desde ahora es que este tipo de foco paralelo, como el foco interrogativo que vimos en el anterior, aunque claro, el anterior es que no encontré uno que fuera de argumento, era de adjunto, pero en este caso son en cada caso el sujeto, son sujetos preverbales. Entonces, estamos ya alertándonos sobre algo. La mayoría de los sujetos en la lengua son posverbales, pero los focos paralelos son preverbales. Ahora, a diferencia de los focos interrogativos, los focos paralelos llevan una marca la, que es una marca que he glosado como marca de focalización, ¿no? El foco, de acuerdo con Krivka, también sirve para precisar o corregir información. Drubik 2003 distingue dos subtipos de foco, el contrastivo y el exhaustivo, que cubren respectivamente las funciones de corregir y precisar. En particular, el foco contrastivo puede ser tanto correctivo como aditivo de contraste. Voy a hablar primero entonces del foco contrastivo. Que es el correctivo, perdón, del foco contrastivo correctivo, ¿no? Entonces, primero quiero que veamos un ejemplo en español para que quede clara la noción. Dice el primer interlocutor, aquí referido como A, Lucy rompió la promesa, y dice el interlocutor B, no, fue Pedro quien la rompió. Entonces, ahí está haciendo una precisión, una corrección, está negando de hecho la afirmación hecha por el otro, ¿no? Y aquí en esa corrección está marcado que Pedro es este foco contrastivo correctivo. Un ejemplo ya en zapoteco viene del texto Juan el Flojo 1, que este es el publicado por Ana Laura Arrieta en Tlalocan en 2019. El contexto previo es que Juan el Flojo, que es un niño, ¿no?, que vive con su madre, se cansa de que la madre siempre lo anda mandando, lo manda a hacer muchos mandados, tiene que ir a recoger leña al monte, tiene que traer agua, etcétera, etcétera. Y entonces él dice que los sopilotes viven mejor que él, y va a hablar con el señor sopilote, ¿no? Y se queja con él de que su madre lo obliga a trabajar mucho, y le dice que envidia su modo de vida, ¿no? Entonces, en la oración 173, este es un texto larguísimo de más de 400 líneas. Yo me atrevería a decir que es el texto glosado en cualquier lengua zapoteca más grande. Lo que hizo Ana Laura aquí fue un trabajo titánico. La mayoría de los demás textos son de alrededor de 100 líneas o menos, ¿no? Pero este es un texto titánico, enorme, enorme, enorme. La verdad es que Ana Laura debería llevarse un premio especial por haber glosado este texto tan largo, ¿no? Dice en la oración 173, Juan le dice al sopilote, ojalá fuera así como tú, ¿no? Y después le sigue hablando de por qué la vida del sopilote es mejor, ¿no? Para la oración 214, el sopilote le dice a Juan, lo contradice, ¿no? Aquí, digamos, el supuesto, ¿no? El supuesto de Juan, ¿no? O la presuposición de Juan es que el sopilote vive mejor que Juan. Pero entonces en la oración 214 el sopilote le dice, no, eres tú quien vive bien, no yo, ¿no? Bueno, no dice que sea yo, pero entonces ese es un tipo de foco contrastivo correctivo, ¿no? Y el IGA aparece al inicio de toda la oración, pero a diferencia de lo que teníamos en los focos paralelos que vimos antes, en este caso la estrategia es más bien como de una oración escindida. Sí, voy a decir, de hecho, que es un tipo de oración escindida, aunque tengo que reconocer que todavía no he trabajado en detalle digamos, la caracterización sintáctica detallada, pero de modo general tiene un relativizador que es el ni, ¿no? Y este foco contrastivo correctivo, que no encuentré muchos casos de este tipo, pero siempre aparecen con una escindida. Bueno, después, el foco contrastivo aditivo de contraste está ilustrado enseguida. Lucy rompió la promesa, dice el primer interlocutor, y dice el otro, pero también Pedro lo hizo. No encontré ningún caso de este tipo, ¿no? Esto es como muy dialógico, ¿no? Y no encontré ninguno en ninguno de los textos que he trabajado, así que sobre este aditivo de contraste no voy a poder decir nada más, desgraciadamente. Por otro lado, en cuanto al foco exhaustivo,
lo denotado por el foco da lugar a una única proposición verdadera. Por ejemplo, es el contraste que tenemos entre, si decimos en español, Pedro y Miguel recibieron la medalla al mérito académico. Eso, cuando decimos Pedro y Miguel recibieron la medalla al mérito académico, no implica que solamente Pedro y Miguel recibieron la medalla, ¿no? O sea, implica que es verdad que ellos la recibieron, pero no hay digamos, el compromiso del hablante cuando dice algo así, de que solamente ellos lo hicieron. Confronten esto con fueron Pedro y Miguel quienes recibieron la medalla al mérito, ¿no? Que es justamente con una escindida y donde se implica que solamente ellos y no otras personas recibieron la medalla, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le llama foco exhaustivo, pero interesantemente en el Zapoteco de San Pablo Huilá encontré muchos ejemplos de foco exhaustivo. De hecho, diría que es el foco que más encontré y siempre también son preverbales este tipo de focos, pero a diferencia del español no se utiliza una escindida, sino que simplemente son preverbales y la exhaustividad se expresa además léxicamente con algún adverbio del tipo solamente, ¿no? Como el que aparece en la oración de 55, ¿no? Entonces ahí tenemos el constituyente preverbal. Recuerden ustedes que lo preverbal es poco común en la lengua, ¿no? Es marginal, pero este tipo de foco exhaustivo siempre va a ser preverbal, como el ejemplo de 55. La oración de 56 nomás corrobora que el perro pasó, pero los dueños del perro no pasaron, ¿no? Es nada más que como complementa la idea de que se trata de un foco exhaustivo, ¿no? Esta es del Coyote, que ya dije, la glosó, es un texto también todavía digamos, sin ser publicado, está todavía inédito, ¿no? Y que el glosado se lo debemos a Carlos Suárez. Otra noción importante sobre la que quiero hablar, nada más para enfocar bien a qué me quiero referir, es la noción del alcance de foco. Lambrecht en 94 hizo una distinción entre tres tipos de foco dependiendo de su alcance. Foco argumental, cuya función es identificar al argumento que falta en una proposición, presupuesta, el foco predicativo en el cual el sujeto forma parte de la presuposición, y el foco oracional en el cual tanto el sujeto como el predicado forman parte del foco, ¿no? Que es como el foco que tenemos al inicio de las narraciones, ¿no? Donde la oración entera está en foco. Los ejemplos que podemos desde el español, digamos, aducir para que estos conceptos queden claros, en cuanto al foco argumental, normalmente es una respuesta a la pregunta, a una pregunta parcial. Dice A, ¿quién trajo el vino? Dice B, o contesta B, lo trajo Lucy. La información nueva es Lucy, y Lucy es un constituyente, es un argumento. Eso es el foco argumental, ¿no? El foco predicativo, en cambio, es la respuesta a una pregunta del tipo ¿qué hizo Lucy? ¿No? Que ya trae una especie de verbo, ¿no? Del tipo hacer, ¿no? Y B contesta Lucy, rompió todas sus promesas. Entonces, la información nueva en este caso no es nada más un constituyente argumental, sino es todo el predicado, ¿no? Entonces, por eso a este foco se le llama foco predicativo. Y cuando ya no hacemos una pregunta, digamos, de este tipo, sino una pregunta más general, como ¿qué pasó? Entonces, todo lo que se responde es información nueva. Lucy me regaló una botella de vino y pues todo eso es lo que está en foco, ¿no? De los tres tipos de foco que Lambrecht reconoce, el interés principal, como seguramente ya lo adivinaron, de este trabajo está en el foco argumental, ¿sí? Es del que me ocupo principalmente, porque justamente los sujetos y los objetos preverbales pues son argumentos, ¿verdad? No son predicados enteros, no son oraciones enteras, típicamente son frases nominales, argumentales, ¿no? Y son los que me interesan en este trabajo. Bien. Y en cuanto a funciones comunicativas del foco, bueno, más bien son las 16:59. Ya es lo último, lo que voy a decir, pero es bastante largo, ¿no? Que es la propuesta clasificatoria de los focos según Dick. Entonces me parece que este puede ser un buen momento para hacer la primera de las pausas, ¿no? Y responder en caso de que tengan algunas de sus preguntas. Así que quedo a su disposición. Y creo que, pues no sé si tenga que dejar de compartir pantalla o mejor la dejo por si hay alguna pregunta o comentario con relación a esto. Perdón, gracias, Francisco. Pues sí, abrimos la primera ronda de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano con las reacciones que ofrece la aplicación
o poner su pregunta en el chat. Me parece que ya está habilitado el chat para los asistentes. Néstor, por favor, y después Ana. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias. Hola otra vez, Pepe, también. Sobre una cosita, sobre la estructura que dijiste, que, o sea, que tú estás seguro de que es una escindida, ¿no? La que decía, pero tú eres el que vive bien. Yo también, o sea, me parece, o sea, que es innegable que es una escindida, tiene toda la cara de eso. Y solo para que la gente escéptica esté segura, pues yo creo que se puede mostrar que el pronombre de segunda persona por sí solo puede traducirse, ándale, ese 214. Eres tú, no sé si por ejemplo, eres tú el padrecito. Y a lo mejor en ese caso también tienes el pronombre de segunda y luego la frase nominal del padrecito. Es decir, estableciendo un paralelismo de ese tipo ya le pueden demostrar a la gente que sí lo es, porque como dices tú, tiene toda la cara de zorro, que es lo que me parece. Sí, la última parte ya no la oí bien, Néstor, se cortó un poco, pero sí tienes toda la razón. Gracias por la recomendación. Voy a buscar ese tipo de evidencia y la voy a agregar. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Ana, por favor. Ay, sí, muchísimas gracias por la ponencia. Este, igual quería preguntar sobre las escindidas como en este caso del 214. ¿Tú crees que aunque no tengan el complementante ni, porque he observado ejemplos donde está el pronombre dependiente en posición preverbal y luego tenemos la copia de pronombre, como también la vemos aquí en 214? Ujú. Que pasa en primera y segunda persona, pero no en tercera. Entonces, también te quería preguntar qué pensabas un poco de eso, de que en primera y en segunda persona se requiera como una duplicación dentro del orden BSO o dentro de la estructura sintáctica de como una tipo de copia de pronombre dependiente. ¿Y qué otra? ¿Y si en realidad crees que son escindidas o más bien está basado en cosas de estructura de la información? ¿Y qué pasa, por ejemplo, también cuando no tienes el ni ahí? Sí, gracias, Ana. Creo que estás dando en la clave de muchas de mis dudas actuales. Entonces, lo que te voy a dar es una respuesta todavía muy preliminar, pero sobre la que he estado pensando mucho la última semana, justamente, ¿no? Sí, primero sobre el ni, creo que no podemos, bueno, te tengo que decir que también la tesis de Carlos Suárez sobre relativas está casi terminada, ¿no? Y que me voy a basar muchísimo en la caracterización de estas escindidas en todo lo que dice Carlos sobre las relativas. Entonces, gran parte de eso ya va a estar muy pronto aclarado. Pero sí te tendría que decir primero que, en mi opinión, en ausencia del ni, no podríamos tener evidencia de que eso es una escindida. Tendríamos que considerarlo nada más una oración con orden no canónico, donde el sujeto, en este caso liga, está en posición preverbal, ¿no? Si no está el ni, yo diría que no podemos mantener que es una escindida. Al mismo tiempo, te diría el propio pronombre esté, digamos, el pronombre en su forma libre esté en posición preverbal y esté en su forma ligada en posición inmediatamente posverbal, digamos, no sería para mí una evidencia de que es una escindida, porque, porque tengo ejemplos, y vamos a ver enseguida uno de ellos, donde esa, digamos, duplicación o esa aparición del pronombre libre en posición preverbal más la aparición del pronombre dependiente en posición posverbal, que en esa posición se le suele llamar resuntivo, ¿verdad? Esas construcciones de pronombre resuntivo aparecen también en tercera persona en texto, Ana, y enseguida voy a dar algunos ejemplos de ese tipo. Entonces, más bien estoy caracterizando eso como un tipo de foco o un tipo de estrategia de codificación de foco diferente. O sea, básicamente mi división, lo puedo ir adelantando, mi división inicial es entre los focos que se marcan preverbalmente
versus los focos que se marcan mediante oraciones escindidas. Y dentro de los que se marcan preverbalmente, hay que hacer una subdistinción entre aquellos que llevan pronombre resuntivo y aquellos que no llevan pronombre resuntivo, ¿sí? Entonces, lo de los pronombres resuntivos lo considero más bien un subtipo de foco marcado preverbalmente y no lo tomo como evidencia de que eso sea una escindida, ¿no? Para mí, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir ahora, en ausencia del relativizador ni, del complementante ni, como también se le puede llamar, yo diría que no tengo evidencia de que haya una escindida y por eso los trato de otra manera. Espero haber dado respuesta a tu pregunta, Ana. Sí, 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 claro. Y luego podemos platicar un poco más. Otra pregunta a las organizadoras. Uno de los colaboradores, Federico, de hecho, estaba tratando de entrar a la plática, pero salía como que lo habían eliminado o algo así. Entonces me preguntó si se iba a subir la grabación a algún lugar para que la pudiera ver después. Gracias, Ana. Sí, va a estar grabada y va a estar en la página de Facebook y YouTube, a más tardar esta semana. Eh, y lo siento mucho si no pudimos aceptarlo. No podemos, por las reglas de seguridad, aceptar personas sin apellido o con nombres completos. Lo siento, Ana. Probablemente haya intentado entrar con su nombre en zapoteco, eso es lo que sospecho. Sí, Una pues disculpa. le avisaré que para efectos, digo, tienen sus reglas y son completamente respetables. Yo creo que a lo mejor habrá que avisarle para eventos futuros que debe poner su nombre hispano. Sí, ok, Gracias. bien. Sí, bueno, ¿había más preguntas? No sé. Sí, Maurice había levantado la mano, pero ya no sé Sí la si... había levantado, pero igual como también estoy interesado en que tenga tiempo de exponer todo lo que quiere exponer, igual no quería añadir otra pregunta, pero esta cuestión de la oración, digamos, de el contexto en el que sale el orden no marcado, y yo tengo ahí siempre un pequeño dilema, una pequeña duda, y quería saber qué opinaba Francisco. Y es que efectivamente hay quienes dicen que en inicio de narración, cuando la oración está toda en foco, saldría el orden pragmáticamente no marcado. Sin embargo, si, digamos, desde otro punto de vista, por ejemplo, Lambrecht de alguna manera sugiere que una estructura bastante de mucho uso es la de tópico comentario, donde el sujeto, digamos, donde la estructura gramatical de sujeto más verbo o, o verbo y complementos, digamos, coincide con la estructura informativa de tópico comentario. Y en ese coincidir de los dos niveles, voy a ponerlo así, se podría considerar también como una seña de que eso es lo no marcado. Y de hecho, el concepto de marcación de Lambrecht es marcación pragmática, ¿no? Entonces, en vez de hacer un mero conteo de oraciones en texto, que es lo que usualmente haríamos, lo que sugiere es que tienes que ver el conteo de cuántos contextos diferentes discursivos son compatibles con esa estructura y no tanto hacer un conteo numérico en texto, ¿no? Sino más bien en cuántos contextos discursivos puedo insertar determinada oración, y eso es lo que lo haría, entre comillas, menos marcada, pragmáticamente. Entonces, para mí tengo a veces un poco como que ese pequeño piedra en el zapato de que informativamente hablando, la oración de foco completo, o sea, de foco oracional, no me parece la más, digamos, la más neutra. Entonces, no sé qué opine Francisco en digamos, en esas dos posibilidades de tomar como la más natural para cuestiones de orden de constituyentes, la que corresponde a una estructura informativa de tópico comentario o la de que corresponde a la oración comentario completo.
Sí, entiendo tu punto, pero creo que el empezar a hablar de eso me va a llevar a hablar de algo de lo que justo no quiero hablar ahora, Ok, ok. porque el Mira, foco de mi presentación no está en las oraciones que son estadísticamente predominantes, que son verbo sujeto, objeto y verbo sujeto, ¿no? Si entiendo bien, la sugerencia del Lambrecht sería demostrar que en esas oraciones, que son las que estoy yo considerando que tienen el orden básico no marcado, lo que tengo que ver es la multiplicidad de contextos discursivos en los que puede aparecer, pero justamente lo que yo hice fue dividir esas digamos, como el resto, como lo normal, y enfocar mi presentación en las que no tienen ese orden. Por eso de lo que voy a hablar es aquellas donde el sujeto o el objeto está antes. O sea, creo que sí tiene bastante interés lo que propones, pero justamente es lo que no hice y no quiero especular sobre qué va a pasar allí, ¿no? Podría ser, y te lo agradezco mucho, una sugerencia muy importante para un trabajo posterior, pero justo el foco lo quiero poner en las otras, en las construcciones donde el sujeto del objeto está en posición preverbal. Muchas gracias, Maurice. sí, sí, entiendo. Por eso había bajado la mano, ¿no? Dije, en otro momento que haya más tiempo, pero sí me interesaría luego platicar contigo. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Maurice, y gracias a Francisco por la respuesta. Pues si están de acuerdo, podemos continuar con lo que falta de la presentación. Sí, voy a continuar entonces. Muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas. Voy entonces, digamos, no tomé a Lambrecht, tomé justamente a Dick como punto de partida, ¿no? Y bueno, tampoco creo que tenga que ocupar demasiado en justificar por qué a Dick o no, pero su clasificación me parece bastante amplia. Él digamos, hace una clasificación de las funciones comunicativas del foco, distingue dos funciones comunicativas básicas, la primera vinculada con los huecos informativos y la segunda con establecer algún tipo de contraste. En el primer caso, a su vez, puede tratarse de una petición de información, es decir, básicamente de una pregunta, o bien de la presentación de información nueva, ¿no? El ejemplo ya lo habíamos tomado, salvo que entonces para Dick, a diferencia de para Krivka, no solo sería foco la respuesta que da la información nueva, sino el elemento interrogativo en la pregunta, en este caso en la de 65. Para él también eso sería un foco, ¿sí? Y esto es interesante de nueva cuenta porque no en Zapoteco de San Pablo Huila, pero sí en el de Santiago Xochapan, que es el que trabaja Sofía, tanto el elemento interrogativo, el más Q, como le llaman en gramática generativa, ¿no? Como la respuesta que da la información nueva llevan la misma marca focal en Santiago Xochapan. O sea, sí hay el mismo tratamiento, ¿no? En Huila es el mismo tratamiento, pero sin marca de foco, porque ninguno lleva una marca explícita de foco, no llevan que es la marca de foco en Huila, ¿no? Entonces, ahí están los dos primeros tipos de foco, los que Dick considera los dos tipos de focos vinculados con hueco informativo. Sobre los focos que crean contraste, Dick dice que implican un contraste entre el foco y otras piezas de información de la base común que pueden ser constituyentes explícitos o presupuestos. La división primaria que hace entre los focos contrastivos es entre paralelos, que es en el mismo sentido que le hace Krivka 2007, y los que llama contrapresupositivos. Enseguida doy el mismo ejemplo que ya había comentado, ya no lo voy a comentar de nuevo, de un foco paralelo, el de luna y sol, que ya comenté antes, ¿no? Pero quiero dar, nomás por el puro placer, todos los focos paralelos que encontré, para que vean cómo todos estos focos paralelos, ¿no? Excepto el último, por una cuestión sintáctica, tienen el mismo tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento? Son preverbales, llevan la marca de foco la, ¿no? Vean ustedes, la llevan ambos, ¿no? En Lunisol, ¿no? También en el caso del coyote, allá están estos focos paralelos con su la y con su posición preverbal, y ahora podríamos agregar además que no llevan pronombre resuntivo. Una vez que ya gracias a la pregunta de Ana Laura ya hablé un poco de los pronombres resuntivos, entonces lo que caracteriza a los focos paralelos en San Pablo Huila es que son preverbales, que llevan marca la y que no llevan pronombre resuntivo. En Dios de la lluvia, otra narración, también tenemos, digamos, un ejemplo de este tipo. Son ambos preverbales. Uno no es inicial porque está precedido por un adverbio, ¿no? Que está repetido, pero eso pues, no es lo importante es que sean
que sean preverbales y no necesariamente que sean iniciales en la oración, pero cumple con las otras dos características, que es la de llamar la marca focal y la de no tener pronombre resuntivo. Y finalmente hay un caso que, digamos, en términos conceptuales o nocionales tendría que ser considerado también foco paralelo, pero el paralelismo es conceptual y no es sintáctico, porque el primero de los, o sea, el foco de la primera oración, que es la oración de 7, es sujeto, pero el foco de la segunda oración no es sujeto, sino es objeto. Entonces, conceptualmente son focos paralelos, pero ese paralelismo es solo conceptual, no es sintáctico, porque se codifican de manera diferente. El primero se codifica como sujeto y el segundo como objeto. Y aunque los dos son preverbales, y aunque ninguno de los dos tiene pronombre resuntivo, aquí sale una generalización sintáctica bien bonita. La marca de foco paralelo, la, solo la puede llevar el constituyente si es sujeto, pero no si es objeto. De hecho, una generalidad que encontré, gracias a Carlos Suárez, por la desvelada que tuvo que pasar para ver que no había contraejemplos, ningún objeto preverbal en toda la base de datos textuales de la que dispongo, ninguno lleva la. Solamente los sujetos llevan la de foco, pero no los objetos, ¿no? Entonces, ahí ya hay una cosa, digamos, más de interés sintáctico que de interés de estructura de la información, pero que en términos de estructura de la información es como una especie de filtro, ¿no? Bien, bueno, pues eso en cuanto a los focos paralelos. Luego Dick distingue también 5 subtipos de focos contrapresupositivos en los que la información que se presenta se opone a otra. El primero de estos 5 subtipos es el foco de rechazo, en el que se niega una pieza de información que el interlocutor presupone que es cierta. Este foco de rechazo está ilustrado por el siguiente diálogo en español. Dice A, Lucy compró mezcal, y dice B, no, Lucy no compró mezcal, ¿no? Entonces es nada más, está rechazando la información, ¿no? De que haya sido mezcal lo que se compró sin dar información nueva, ¿no? Este foco de rechazo lo ilustro con otro ejemplo también del texto analizado por Ana Laura, el de Juan Flojo 1. El contexto previo es que Juan intercambió su cuerpo con el del sopilote porque ambos se quejaban de lo duras que eran sus vidas, esto ya lo dije hace rato. Cuando Juan y el sopilote se cansan de su nueva vida, ven que no era tan dura como pensaban, vuelven a intercambiar sus cuerpos y vuelven a su apariencia original, pero Juan queda muy delgado por lo poco que comió mientras estuvo transfigurado como sopilote. Y cuando regresa a su casa, ¿no? Después de varias semanas de haber comido muy poco, su madre lo ve tan flaco y se asombra. La presuposición de la madre es que Juan era, de la madre de Juan es que Juan era quien ella había alimentado los días previos, ¿no? Y Juan entonces le dice, no era yo el que venía todos estos días, ¿no? Y otra vez con este foco de rechazo, lo que tenemos es que en realidad, no hagan caso de esto que aparece entre corchetes, esto debí cambiarlo, en realidad lo que tenemos aquí de nueva cuenta es justamente una escindida, ¿no? Con el relativizador ni, ¿no? Y con el pronombre en la oración subordinada, ¿no? Entonces, el foco de rechazo lleva esta estructura de escindida. El segundo subtipo, ¿no? de estos contrapresupositivos es el foco de reemplazo, en el que la información que el interlocutor presupone que es cierta y que el hablante niega se reemplaza por otra pieza de información. En español el ejemplo sería, Lucy compró mezcal, y le contesta su interlocutor, no, Lucy compró tepache. Entonces no solo se niega, sino se sustituye por la información que el interlocutor considera correcta. Aquí tengo un ejemplo que es el foco de reemplazo y que por cierto es comparable al contrastivo correctivo de Krivka 2007, ¿no? Aquí el problema es que empieza a haber una, digamos, multiplicación de terminología para referirse más o menos a lo mismo, ¿no? Y que este siempre ha sido un problema, ¿no? Para quien trabaja, digamos, en estos marcos. El contexto previo es que Juan el Flojo se queja con el señor sopilote de que su madre lo obliga a trabajar mucho y le dice que envidia su modo de vida. Juan presupone que el sopilote vive muy a gusto. Y otra vez es el ejemplo que ya habíamos discutido y que, al igual que el anterior, se marca con digamos, una escindida, ¿no? Uy, no sé por qué dejé de compartir, lo siento, a ver si... Creo que apreté sin querer. Sí, eso fue.
Ahora, el siguiente es el foco de expansión, en el que el hablante supone que su interlocutor posee una pieza de información X correcta pero incompleta. Ahí está ilustrado por datos del español. Dice A, Lucy compró mezcal, y dice B, sí, y también compró tepache. No encontré este tipo de foco de expansión en los datos, así que no tengo nada que decir. El cuarto tipo es foco restrictivo. El hablante presupone que el interlocutor posee una pieza de información correcta X, pero también cree incorrectamente que la pieza de información Y tiene lugar. En español, el ejemplo de este tipo de foco restrictivo es Lucy compró mezcal y tepache, y B contesta no, solo compró mezcal, ¿no? Un ejemplo de este tipo lo tenemos en la narración del coyote, donde tenemos solo pasó el perro de ellos, pero ellos no los vi. Este foco restrictivo es equivalente, grosso modo, al foco exhaustivo de Kripke 2007, y ya dije que es preverbal, pero no lleva marca la y no lleva pronombre resuntivo. Lleva, en cambio, un adverbio del tipo solamente, ¿sí? Aquí tenemos este mismo ejemplo, pero tengo más ejemplos, y todos los ejemplos se comportan de la misma manera. Ahí viene uno de otra narración, que es la del copalero. Solo los pájaros, solo los anates, solo las cigarras gritaban de aquel lado del río. Y cada frase nominal, ¿no?, que están coordinadas, lleva su propio dis, ¿no?, que es un solamente, ¿no? Otra vez, es preverbal, sin marca y sin pronombre resuntivo. En otra narración, que es la de la siembra, la que ya va a salir en Tlalocan, tenemos también un ejemplo de este tipo. Dice la oración 90, ¿quién sabe dónde está mi mamá? Es el narrador el que está hablando, solo nosotros dos estábamos allí. Y otra vez ahí tenemos justamente la posición preverbal. No hay márcala, sí tenemos en cambio el adverbio solo, ¿no? Pero ahora sobre el numeral, no sobre el pronombre. Es una construcción sintácticamente interesante. Ahí hay que meterle el diente más en detalle a estas construcciones nominales. De todos modos, está el adverbio allí metido, ¿no?, metido en la construcción nominal. Pero ahora sí, por ser de primera persona, por ser participante del habla, hay pronombre resuntivo, ¿no?, que es una diferencia entre la tercera persona y los participantes del habla, que es algo de lo que había hablado ya Ana Laura hace rato, ¿no? En este tipo de foco en particular, el restrictivo, sí se ve esa diferencia entre tercera persona y participantes del habla. Y el último ejemplo que tengo, que es del copalero, solo las chispas provenientes de su fogata flotaban, también es preverbal, vuelve a ser tercera persona, preverbal sin la marca la y sin pronombre resuntivo, ¿no? El quinto es un foco selectivo, que el hablante presupone que el interlocutor cree que X o Y es correcto, pero no tiene certeza de cuál de las dos opciones es la correcta. Entonces, en español el ejemplo sería, ¿quieres tepache o mezcal? Y responde B, tepache, por favor, ¿no? Entonces allí es la elección entre una de las dos opciones, ¿no? Tal y como está definido por Dick, no tengo ejemplos de foco selectivo. Sin embargo, encontré un foco en el que primero se predica respecto de un conjunto, plural, ¿no?, para después predicar sobre un miembro del conjunto. Entonces, como no es exactamente lo mismo, no quise emplear el término de foco selectivo, le llamé foco electivo, ¿no? Me quebré la cabeza, ¿verdad?, buscando este término, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. En la oración 81 tenemos cuando terminaron de cenar, se acostaron. Ahí se está predicando de dos personas de un conjunto, ¿no?, que es el protagonista, el copalero, el señor que trabaja recolectando copal, y de una entidad suprahumana con forma de mujer, ¿no?, con la que interactúa, ¿no?, que es una especie de encanto, ¿no? Entonces, la oración 81 y 81A hace referencia justamente a la interacción entre los dos. Los dos, el copalero y este encanto con forma de mujer, cenaron juntos y se acostaron. Pero en la oración 82, ya nada más el narrador se está refiriendo a uno de los dos personajes, que es el copalero, pero él solo fingía estar dormido, ¿no? Y ahí aparece en posición preverbal, pero aparece con la marca de foco la, ¿no? Y aparece con pronombre resuntivo. Entonces el foco electivo tiene su propia codificación, ¿no? A diferencia del foco que acabamos de ver, lleva la marca la, ¿no? Y además, ya aquí agoté ya la clasificación de subtipos de focos presupositivos y de todos los focos que reconoce Dick, pero además de todos esos encontré dos más. El primero es uno que llamo foco antiparalelo, que es un poco como el paralelo que ya habíamos visto antes, y lo defino del siguiente modo. El hablante predica algo sobre la entidad X y enseguida niega el mismo predicado sobre la entidad Y.
Entonces, este tiene la siguiente codificación, es preverbal, no lleva marca la y lleva pronombre resuntivo, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? Las personas que mandan ahí hablan puro español, pero yo no hablo español, ¿no? Ahora, este es un ejemplo justamente, Ana Laura, espero que vaya siguiendo la discusión, donde tanto el participante del habla, que es el que aparece en la oración de 4, como la tercera persona en 3, ambos llevan pronombre resuntivo, ¿no? Entonces, este es el tipo de datos que me permiten decir que el pronombre resuntivo no es exclusivo de participantes locales, sino que también puede aparecer en tercera persona, solo que aparece en un contexto focal muy específico, que es este que yo he llamado foco antiparalelo, ¿sí? Bien. Y el otro tipo de foco es algo que podríamos llamar foco de sujeto inespecífico, las cosas que se traducen como nadie o nada, que también son preverbales, ¿no? Estas son preverbales, pero no llevan ninguna marca, ¿no? No llevan, por supuesto, pronombre resuntivo, ¿no? Nada más están en posición preverbal. Y yo pensaría que estos se pueden agrupar junto con los interrogativos, porque curiosamente estos, ¿no? Estas formas que son morfológicamente complejas, ¿no? Como nada o nadie en la lengua, llevan en segundo lugar un elemento que parece un pronombre interrogativo, ¿no? Como el tú, quién, o el she, que siempre llevan. Entonces, de alguna manera, aunque no son preguntas, morfológicamente tienen algo de pregunta, ¿no? Entonces yo pensaría que no tenemos que analizarlos tanto, sino más bien agruparlos junto con los interrogativos, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces la clasificación de los tipos de focos es la siguiente: de huecos informativos y de contraste. Dentro de los de hueco informativo tenemos preguntas, incluyendo a estos últimos que acabo de ver, y las respuestas. Dentro de los de contraste tenemos a los paralelos, que allí Dick nada más distinguía los de un tipo, los propiamente de paralelos, y que yo distingo los de antiparalelos, ¿no? Que son mi humilde aportación a esta clasificación. Y luego los 5 tipos de contrapresupositivos, que son los restrictivos, los selectivos o electivos en mi caso, los de rechazo, los de reemplazo y los de expansión. Y ahí está, digamos, como ya el resumen general descriptivo de lo que encontré, ¿no? Dada esta clasificación, no encontré ejemplos de los de expansión, y los que sí encontré los puedo agrupar en 4 clases naturales, ¿no? Los de pregunta, respuesta y restrictivos, ¿no? Que son, los 2 primeros son de los que están hasta la orilla, el otro, el restrictivo, ya está en otro grupo, ¿no? Está dentro de los contrapresupositivos. Pero estos 3 forman una clase natural, que consiste en que tienen una codificación sintáctica preverbal, que en la hay marcación con la. Esto sí es exclusivo de la tercera persona, no lo dije, pero la primera y la segunda persona nunca van a llevar este la es exclusivo de tercera persona, ahora lo digo, y que no llevan pronombre resuntivo. Esta es la primera clase natural. El paralelo es preverbal, lleva marcación con la en tercera persona y lleva pronombre resuntivo. El antiparalelo se comporta como el electivo, ¿no? En mi sentido, no en el sentido selectivo de Dick. Ambos son preverbales, llevan marcación con la en tercera persona y llevan pronombre resuntivo. Y el de rechazo y el de reemplazo se codifican mediante oración escindida. Entonces forman una 4ª clase natural, ¿no? Tengo que decir algo, no encontré, digamos, ninguno de estos subtipos tiene codificación divergente. O sea, cada uno se codifica. Para algunos tengo muchos más ejemplos que para otros, pero no tengo contradicción interna, ¿no? Respecto de cada tipo, todos reciben la misma codificación, y eso ya me parece bastante significativo, ¿no? Hay que acrecentar la base de datos, sí. Hay que trabajar más en detalle las construcciones, ¿no? En el caso de los de rechazo y de emplazo, hacer una caracterización sintáctica detallada de estas oraciones escindidas. Y en el caso del resto, la constitución interna de la frase nominal, ¿no? En el caso de donde hay el adverbio para los restrictivos o exhaustivos, ¿no? El adverbio a veces está fuera de la frase nominal y a veces está dentro de ella. Hay que ver qué es lo que motiva que esté fuera o dentro. O sea, todavía hay mucho que trabajar en términos sintácticos, pero creo que la clasificación de Dick funciona bastante bien, ¿no? Permite trabajar finamente con al menos estos 3 parámetros, que son la codificación sintáctica, si es frase nominal preverbal o es oración escindida,
con la presencia o ausencia de la cuando es tercera persona y con la presencia o ausencia de pronombre presuntivo. Con esto acabo mi exposición sobre los tipos de foco y ahora voy a hablar un poco sobre la distinción nuevo dado. Cuando el referente es mencionado por primera vez, lo que Prince llamaba brand new, pasa a incorporarse a la base común. En el zapoteco de San Pablo Huilá, normalmente el referente introducido, si es una tercera persona, se codifica como una frase nominal indefinida que se marca con el indefinido t o con un numeral indefinido, como podemos ver en las oraciones del copalero, en donde dice, entonces no se percató por dónde llegó andando una hermosísima mujer, ciegamente bella hasta su fogata. Es esta mujer que en realidad es un encanto, ¿no? La primera mención de la mujer es en la oración 35 y aparece en posición postverbal, después del verbo, aparece con el indefinido t, ¿no? Esto de alguna manera, pues ya lo dijo y lo dijo muy bonito, muy claramente Ana Laura en su tesis de maestría, ¿no? Que este t es una marca de indefinido, ¿no? Otros ejemplos, en María Ceniza, en la oración 12 se introduce un nuevo personaje que es la esposa del papá de María Ceniza. María Ceniza es una versión zapoteca de la Cenicienta, una versión muy sui generis, por cierto, pero María Ceniza es la Cenicienta. Entonces ella es huérfana de madre y su padre se vuelve a casar con otra mujer. Eso es lo que se dice en la oración 12, donde se introduce a la nueva esposa del padre, ¿no? Que también lleva el indefinido t, aunque precedido por un cuantificador otro. Y en la oración 13 se introduce un personaje nuevo que es la hija de la señora y que también lleva el t, ¿no? Y en Juan Flojo tenemos otro ejemplo donde se introduce simultáneamente a dos nuevos referentes, dos leones, que van a terminar por comerse a Juan Flojo 2, ¿no? Y se utilizan los numerales indefinidos, que son tiop, ¿no? Ana Laura también en su tesis de maestría mostró que del 1 al 4 hay dobletes de numerales, ¿no? Tiop, por ejemplo, es el numeral para 2 indefinido, y rop es para 2 definido, ¿no? Y así para 3 y para 4 tenemos pares, ¿no? Y en este caso se utiliza el numeral indefinido, ¿no? Ahí quizás de hecho debí glosarlo como 2 indefinido, ¿no? Se introduce primero a los dos y después a cada uno por separado. Y cuando ya se introduce a cada uno por separado, se sigue utilizando el indefinido t, ¿no? Bien. Ahora, después de la introducción, si el referente introducido cumple con la doble función, con la doble condición de no ser humano y de ser un personaje secundario, esto me parece muy raro, pero es lo único que pude encontrar como generalidad. Entonces se introduce preverbalmente. Es como si habláramos aquí, y este es el foco que menos me queda claro de todos, de un foco nuevo, que es con un foco presentacional. Pero para que algo pueda ser foco presentacional, requiere dos cosas. Primero, como su nombre lo sugiere, que sea su primer mención, pero además que sea un personaje secundario, no principal, y que además sea un no humano, típicamente un animal. Entonces, en la siembra se introduce un nuevo personaje que es un venado, se le introduce preverbalmente con la marca de foco la, ¿no? Sin pronombre resuntivo. Este tipo de foco presentacional nunca llevaría pronombre resuntivo, pero solo se le vuelve a mencionar en dos ocasiones, en la oración 8 y en la 9, ¿no? Donde ya no es preverbal, sino posverbal, y ya no se le vuelve a mencionar, entonces no es un personaje principal, ¿sí? Y tiene estas características, se le introduce preverbalmente. Otro ejemplo, porque son varios los que tengo de este tipo, ¿no? En otra narración en siembra se introduce un personaje que es un toro, el toro que es uno de los toros de uno de los personajes principales. Otra vez lleva esa marca, es preverbal, y solo se le menciona de nuevo en la 66 y no se le vuelve a mencionar. O sea, tiene las mismas características de codificación en su introducción, el mismo estatus como tipo de personaje, el mismo estatus de no humano y de personaje secundario, y tiene la misma codificación. Y en el copalero hay otro ejemplo de este tipo, salvo que aquí no lleva la, y eso me intriga un poco, ¿no? No la lleva en 6, pero sí en 7, ¿no? En 6 se introduce su burro cargado sus tortillas, en 7 se vuelve a hablar del mismo burro y se vuelve a hablar 3 o 4 veces más del burro, pero ya no más, es un personaje claramente secundario, y otra vez como foco presentacional se introduce preverbalmente, no posverbalmente. Versus que si el personaje es un animal, pero es personaje principal, como lo es el sopilote en Juan Flojo 1, entonces no se introduce preverbalmente, se introduce como se suele introducir
el resto de los personajes, que es posverbalmente con su indefinido, ¿no? Como se ve en 84b, ¿no? Y si el personaje es secundario, pero no es un animal, sino es un humano, también es posverbal. Está muy raro, está muy raro. Aquí hay algo que no acabo de comprender, pero por lo menos se sostiene. O sea, son como demasiadas condiciones, pero dadas todas las condiciones es predecible cuando algo está licitado para ser foco presentacional y cuando no. Bueno, una vez que se introduce un referente al discurso y pasa a formar parte de la base común, si en las oraciones subsecuentes se sigue hablando de él, podemos afirmar que se constituye en un tópico discursivo, que es la noción de tópico de la que yo quiero hablar, no de la de tópico oracional, no de tema y rema, ¿no? Que son, digamos, definiciones que se atienen a los límites de la oración, ¿no? A mí la noción que me sirve, que me interesa más, es la de tópico discursivo, ¿no? Entonces, una vez que se introduce el referente al discurso, ya forma parte de la base común, en las oraciones subsecuentes, si se sigue hablando de él, ya es un tópico discursivo y entonces va a tener una codificación que puede ser primero frase nominal. Bueno, en 1A es introducido, ¿no? Como ya había dicho, con su t, en posición posverbal, y después ya se le retoma como pronombre, ¿no? Como pronombre dependiente, como pronombre ligado, ¿no? Que está siempre en posición posverbal, ¿no? En todas las menciones subsecuentes, ¿no? Hasta la oración 5. Otro ejemplo en siembra, se introduce en la oración 13 un nuevo referente, que es el hijo del señor Malaco, ¿no? Otra vez en posición posverbal, va a ser un personaje importante en la historia, ¿no? Y para 14 se le retoma, y curiosamente se le sigue retomando como frase nominal, ¿no? No directamente como pronombre, ¿no? Aquí puede haber una variación, si la segunda mención es ya como pronombre, todavía como frase nominal, pero si es el caso que sea como frase nominal, entonces lleva esta marca GUI, que ya Ana Laura en su tesis de maestría de 2019 caracterizó como un tipo de marca de definitud, y que yo quiero decir, ¿no? Que es de definitud anafórica, ¿no? De definitud vinculada con, digamos, la familiaridad de lo que ya fue expresado previamente en el discurso, porque la otra definitud, el otro tipo de definitud es el vinculado a la noción de unicidad, ¿no? Y por ejemplo, aunque no lo voy a mostrar ahora, cuando hay referentes únicos, como puede ser el sacerdote, en un pueblo hay un solo sacerdote, no se hagan bolas, hay un referente único, ese sacerdote único no lleva esta marca GUI. Entonces, solo cuando es definido anafórico, pero no cuando es definido dado por la unicidad, entonces lleva el GUI, ¿no? Por eso es que no lo defino solo como definido, sino como definido anafórico, ¿no? Y esto es bastante consistente en todo el corpus textual del que dispongo. Bueno, una vez que, digamos, ya se ancla como tópico discursivo, en las siguientes menciones, pues ya es un pronombre. Aquí, como es discurso indirecto, es un pronombre de segunda persona, pero después sigue siendo mencionado ya como ya de tercera persona, ¿no? Y se le menciona en muchas oraciones. Aquí lo que quiero decir es que ya está constituido como tópico y siempre es un pronombre, y de pronto, en la oración 22a, se deja de hablar de este tópico. En las oraciones siguientes se introducen nuevos tópicos, y para la oración 31, que inicia una nueva escena, y fíjense bien qué bonito, entonces un ratito después, el narrador nos está diciendo, ya estamos hablando de otra escena, se vuelve a hablar de este muchacho que ya se había mencionado, y cuando se vuelve a reintroducir este tópico, que había suspendido su estatus topical, se introduce preverbalmente, ¿y qué creen? Que lleva esta marcota de foco, la marca la. Entonces la marca la, y esta es la última función de la marca la, es para reintroducir tópicos que habían suspendido durante un lapso importante de la narración su estatus topical. Es para reintroducir tópicos, ¿sí? Esta marca la, esa es la última función a la que me voy a referir, de dónde aparece esta marca la, ¿no? Y una vez que se reintroduce, pues ya vuelve a recuperar su estatus topical, como se ve en la oración de 33 y en las subsecuentes que ya no tomé. Entonces, para terminar esta parte voy a decir que hay una correlación entre la estructura del discurso con relación a la conformación de los tópicos y los correlatos lingüísticos. El primer punto es, introduce el referente al discurso y se usa una frase nominal con el indefinido tú o un numeral indefinido, en el sentido en que los definió ya Ana Laura en 2019. Normalmente la frase nominal es posverbal, excepto si el referente no es humano y se trata de un personaje secundario, en cuyo caso va a ser preverbal y va a llevar la marca la, ya lo habíamos dicho eso.
En la segunda mención, que es cuando propiamente se constituye el referente como tópico, aquí puede haber una alternancia entre uso de una frase nominal desarrollada con núcleo léxico y con el de definido anafórico gui, o bien el uso ya directamente de una frase pronominal, va, vi, más, ya, según sea el caso, y según vimos muchos ejemplos, y esta frase nominal es posverbal. Siempre, siempre, siempre es posverbal. 3. Menciones inmediatamente o cercanamente subsecuentes, es decir, dentro de la misma escena narrativa, ¿no? Donde ya está constituido como tópico este referente, se usa una frase pronominal posverbal, según sea el caso. 4. El referente deja de ser topical, ya sea porque se introduce un nuevo tópico, porque se retoma un tópico anterior, pues ahí no hay manera de codificar algo de lo que no se está hablando. 5. Reintroducción del referente como tópico en una nueva escena, uso de una frase pronominal o con núcleo léxico en posición preverbal y encabezada por la. Y voy a defender la idea de que esto es una función no topical, sino que es una función focal. Porque foco, si volvemos a la definición original de foco, es elegir una opción dentro de un conjunto. Ahora, esta no es una elección que se hace con relación, por ejemplo, a lo que más se parece esto que estoy diciendo ahora, es a lo del foco selectivo, ¿sí? Porque en el foco selectivo, si se acuerdan, teníamos una predicación de un conjunto y después de la predicación de uno de los individuos de ese conjunto. Nada más que esto ocurre a nivel macro, ¿sí? A nivel ya no de una adyacencia de oraciones, sino a nivel ya del texto entero. ¿Por qué? Porque una vez que algo deja de ser tópico y se introduce nuevo tópico, entonces en el texto ya tenemos en la base común un conjunto de tópicos superior a 1. Cuando se va a retomar un nuevo tópico, quiere decir que en esa base común ya hay por lo menos 2 tópicos. Entonces, el hablante, el narrador, tiene que elegir dentro de esos tópicos a uno de ellos para que se constituya nuevamente en tópico. Y eso, el elegir dentro de un conjunto, es esencialmente una función focal. Por eso es que en la reintroducción de tópicos se utiliza el a, porque el a es un recurso para decir estoy eligiendo dentro de un conjunto, pero es un conjunto de tópicos que se han ido incorporando a la base común a lo largo de toda la estructura textual. Y finalmente, la segunda mención del tópico reintroducido es el uso de una frase nominal desarrollada con núcleo léxico y con el definido anafórico gui, o bien el uso de una frase nominal, y esta frase nominal es posverbal. Si se fijan ustedes, esta caracterización de 6 es exactamente la misma que la de 2. Por lo tanto, el paso 6 se sobrepone al paso de 2, de modo que se trata de una estructura recursiva que se puede repetir ad infinitum en la estructura textual. ¿Sí? Bien, ya para finalizar, lo último que quiero decir es que encontré un caso muy bonito en María Ceniza, donde un mismo referente es simultáneamente foco y tópico. ¿Sí? En la oración 23 se está hablando de que la señora se quedó con su propia hija y con María Ceniza, que es su hijastra. ¿Sí? Entonces se refiere a las dos como un conjunto, ¿no? La señora se quedó con ellas, con ambas. Y yo había hablado de un foco electivo, no sé si se acuerden, de un foco electivo cuando dije, si primero se predica de un conjunto y después en la siguiente oración se predica nada más de uno de los miembros de un conjunto, entonces eso es a lo que llamo foco electivo, ¿no? Y aquí tenemos este foco electivo, ¿no? En 23A, en 24, en 25 y en 26, ¿no? Entonces, en todos los casos es foco electivo, ¿no? Dice en español, cuando la señora se quedó con ellas, solo procuraba a su hija, nada más a ella le daba de comer bien, nada más a ella le peinaba su pelo, nada más a ella le daba su ropa. O sea, es claro que a ella y no a María, quien no está siendo mencionada, ¿no? En todas las oraciones, la hija de la señora es un foco electivo, ¿no? Bien. Ahora, dado que también lleva un pronombre, un adverbio, ¿no? Del tipo solo, solamente, también se podría considerar en ese sentido restrictivo. De cualquier manera es un foco y tiene las condiciones, digamos, generales de los focos, que es ser preverbal. Pero por otro lado, a partir de la oración 24, esto no es nada más un foco, sino ya es un tópico, porque se empieza a hablar de la hija de la señora. Entonces, mientras que en 23 aparece mencionada como frase nominal, digamos, desarrollada,
¿no? La hija de la señora, este va se refiere a la señora, no a la hija, ¿no? En 24 ya se utiliza un pronombre ni, que es justamente para tópico, ¿sí? Y este pronombre se sigue utilizando, ¿no? Entonces, esto digamos, a partir de 24 ya corresponde a este tipo de estructura que tenemos acá, ¿verdad? Al paso 2, donde a partir de la segunda mención ya no aparece como frase nominal desarrollada, sino aparece como pronombre, ¿verdad? Entonces, a partir de 24, esto es simultáneamente un tópico, porque es de quien se está hablando, ¿no? Repetidamente en un conjunto de oraciones, pero también es un foco. Es un foco de tipo, digamos, restrictivo, ¿sí? Por ser tópico, ¿no? Por ser tópico se utiliza la forma pronominal, que es la elegida para los tópicos que son recurrentes. Por ser foco es prenominal, ¿no? Que es esta característica, ¿no? La verdad es que, digamos, los ejemplos creo que son muy bonitos porque a mí me aclararon, fíjense ustedes, yo tenía una confusión y ya con esto quiero terminar mi presentación. Yo tenía una confusión grande, que decía, yo partía del supuesto de que foco y tópico eran nociones tan opuestas o contradictorias entre sí como sujeto y objeto. En principio, algo no puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto, o es sujeto y es objeto. Y para mí la oposición entre focos y tópicos también era así de contradictoria. Y viví mucho tiempo engañado. Y esto es porque siempre supuse que los tópicos por definición son información conocida y que los focos son información nueva. Pero de acuerdo con la clasificación de Dick, no todos los focos son información nueva. Solo los focos dentro de la gama de los interrogativos. El resto de los focos pueden ser información nueva o pueden no ser información nueva. De hecho, uno de los ejemplos que vimos de estructura paralela, ¿sí? Uno de los focos paralelos era el coyote, que ya estaba introducido, ya era un referente dado, y un corderito, que era un referente nuevo. Entonces, forman parte del foco paralelo algo que es nuevo con algo que ya es información vieja, ¿sí? Entonces, lo importante para los focos realmente no es si es información nueva o si es vieja, sino si es información justamente focalizada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo, a mí me ayudó muchísimo. Si a alguien le puede ayudar esto, le doy eso. No tienen que pensar en las nociones de foco y tópico como nociones contradictorias, como sí lo son, por ejemplo, sujeto y objeto. En la medida en que tomen eso en consideración, creo que muchas cosas se pueden aclarar. Pues les agradezco mucho su atención y pues hay 15 minutos para más preguntas, si es que tienen. Bien, muchas gracias, Francisco. Vamos a tomar la pregunta de Mauricio. Muy padre presentación, gracias Paco, me quedo con ganas de más. ¿Podría regresar a la transparencia de la tabla donde pones los tópicos? O sea, el paralelo entre la función informativa y la estructura, donde tienes creo que 6 casos. Sí, o 6 puntos, ¿no? Sí. La narración. Sí, voy a eso. Ahí está. Sí, te extrañaba un poco el caso de la frase, sí, de la excepción de si es referente no humano y se trata de un personaje secundario. Me atrevo, digamos, a riesgo de que no tengo los contextos y etcétera, pero una posible idea, y no me acuerdo bien de todos los ejemplos, pero recuerdo uno que era del cazar un venado y otro era de un burro que cargaba cosas y así. No podría ser que, por ejemplo, estos referentes, estas frases nominales en particular, sí introducen referentes nuevos, pero anclados, es decir, que se pueden recuperar a partir de un ¿cómo se dice? De un marco conceptual recurrente, es decir, los burros que cargan, cuando se habla de cargar, pues a lo mejor va a pensar uno en un burro, y cuando se habla de cazar va uno a pensar en un venado, y en ese sentido a lo mejor es una idea, obviamente alocada quizá, pero ¿no será que simplemente si puedes dejarlo primero en la tabla, por favor, y después buscar el ejemplo, porque lo que propondría es que a lo mejor podrías, ese caso excepcional o ese caso, digamos, extraño, podrías conjuntarlo
con el punto 5, es decir, en vez de considerar que se está introduciendo un referente totalmente nuevo, que de algún modo se esté reintroduciendo un referente como tópico, aunque nunca haya sido mencionado, en el sentido de que en el fondo compartido esté implícito todos los marcos culturales o de eventos donde si tienes, digamos, lo prototípico es que si se va a cargar algo, pues a lo mejor lo va a hacer en un burro, o un burro es el que lo va a cargar, y ese tipo de cuestiones. No sé si entiendes mi idea incipiente de a lo mejor una posibilidad de reacomodarlo. Sí, En vez de considerarlo como referente totalmente nuevo, pensar que como es algo prototípico, en realidad ya está implícito en el fondo compartido y nada más lo está llamando otra vez, como si fuera un tópico reintroducido, nada más que es un caso, digamos, como borderline, ¿no? No sé cómo decirlo. sí, Bueno, sí. era mi idea. Muchísimas gracias, Maurice. La verdad es que me atrae mucho esa idea y la vinculo con lo que los semantistas llaman anáfora asociativa, porque se trata en los tres casos. Exactamente. Se trata en los tres casos de animales que son animales domésticos. Y además me parece que en los tres casos tienen una construcción de posesión, están poseídos. Exactamente, y además, sí. la actividad denotada por el verbo es una actividad típica de animales, domésticos. O sea, son demasiadas características. Entonces, gracias, Mauricio, de verdad, cuando escriba esto y desarrolle esta idea, por supuesto que vas a tener el crédito. Te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Sí, sí, el otro ejemplo era el buey que araba, ¿no? Que eso también es muy prototípico. Los burros cargan, los bueyes aran, ¿no? ¿Y qué era el otro caso? El sopilote. No, pero en el sopilote era otra cosa. El sopilote el no es venado doméstico, se ¿no? casa. Y el venado se casa, ¿no? El venado se casa para comerse, claro. Sí. Sí. Eran los tres ejemplos, ¿no? Que tenían el mismo, sí, el mismo comportamiento, ¿no? El venado, el toro y el burro, ¿no? Y el que era diferente era el sopilote, pero el sopilote es un personaje principal y además es un animal salvaje, no doméstico. Sí. Gracias, Maurice. Bien. Vamos a darle la palabra a Ana y después a Néstor. Adelante, Ana. Ay, sí, perdón, otra vez yo de nuevo. Tengo varios comentarios, pero igual voy a hacer súper rápida. El primero era si habías pensado que estas palabras como negativas, como nadie o nada, en lugar de ser analizadas como parte de los interrogativos, podrían ser más bien analizadas como parte de un tipo de cuantificación, porque también tienen este T. Entonces, no sé si, y también los cuantificadores siempre están preverbales en la lengua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, rate o cosas así, siempre aparece antes del verbo. Y esa era una. ¿Qué otra? Ah, y del ni de tópico, el que estabas hablando, el pronombre ni de tópico, sí también puede recupera sujetos, pero me preguntaba si también encontraste ejemplos en donde recupere un objeto. No. Ok. No. Qué interesante, sí, ¿no? Ah, bueno, no, pero de hecho en este caso, de hecho sí está recuperando objetos, ¿no? De hecho, mira, en todos los casos está recuperando objetos. Es que tenía otros ejemplos donde recuperaba sujetos, pero mira, aquí nada más a ella le daba bien de comer, ¿no? Porque el sujeto es la mamá, ¿no? Ajá, Sí, y entonces está después del se verbo. refiere a la hija. Sí, y de hecho no mencioné, pero va también es tópico, ¿no? O sea, responde, puedes tener dos tópicos al mismo tiempo, ¿no? Uno preverbal y otro posverbal, porque se está también recurrentemente mencionado, ¿no? Pero entonces sí, ni para responder a esta segunda pregunta, Ana, ni sí tiene función entonces de tópico en función de objeto y no de sujeto. Sobre la primera observación, también te lo agradezco muchísimo. Voy a ver qué pasa con este T. Voy a ver si el conjunto es más amplio que nadie y nada, ¿no? Si hay otros elementos de este mismo tipo, y si lo común es que haya un T en todos ellos, o que haya un pronombre interrogativo o algo parecido, un pronombre interrogativo después, ¿no?
Sí, y voy a ver si es verdad tu afirmación de que cuando hay un T, el constituyente es preverbal, porque de eso no estoy seguro, pero de todos modos lo voy a tomar en cuenta, Ana. Muchas gracias. Bien, Néstor. Que pregunte Leti, porque yo ya hablé y era solo una pregunta que no tiene mucha relación. Adelante, Leticia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Francisco, por tan excelente presentación y creo que es un tema muy interesante. Y bueno, no habló mucho de esto que quiero comentar, pero, em, me llamó mucho la atención sobre los nominales, ¿no? Que se utilizan. Entonces, hay dos tipos de definidos, ¿no? Los definidos por familiaridad y los que son definidos por unicidad. Entonces, hemos visto tal vez en los textos zapotecos que normalmente se usan los nominales escuetos también para recuperar, ¿cómo se dice? Recuperar algo que ya fue introducido. Entonces, mi pregunta va hacia esto, debido a que es muy recurrente que en esta lengua, en donde tienen muchos monosílabos, la forma de recuperar puede darse mediante nominales escuetos, por medio de pronombres, y bueno, en muchos casos en no vi en ninguno que tal vez pudiera tener los demostrativos junto con el nominal, ¿no? Para ser recuperados en el discurso. Entonces, mi pregunta va hacia esto, ¿no? La forma en que se da la anáfora discursiva en esta lengua, no sé qué tan recurrente es que se haga solo la recuperación mediante pronombres o la recuperación mediante estos nominales escuetos, ¿no? Entonces, de acuerdo a su percepción, ¿cómo ha visto esto y qué tanto se puede decir sobre la introducción de estos elementos en estas lenguas zapotecas? Sí, muchísimas gracias, Norma. Me da además muchísimo gusto verte, por lo menos por este medio virtual. Gracias por tu atención, gracias por tus preguntas. Mira, primero sí quiero decir que aunque yo hablé solamente en esta tabla de acá, ¿no? Sobre todo en el punto 2 y en el punto 6 de que se puede recuperar con una frase nominal con núcleo léxico y el definido anafórico gui. Es verdad que hay casos donde en vez del definido anafórico puede venir un demostrativo. De hecho, este definido anafórico forma un conjunto paradigmático con los demostrativos de la lengua, ¿no? No hablé de los demostrativos, es otro tema, como bien dices, pero sí, puedes tener ahí el demostrativo proximal a primera persona, el demostrativo proximal a segunda persona, o el demostrativo distal, ¿no? Sí, y esos también tienen esa función, digamos, claro, semánticamente agregan una información que el definido anafórico por sí mismo no agrega, ¿no? Que es una información, pues, de tipo, digamos, pues eso, ¿no? De tipo, espacial, ¿no? Que el definido anafórico no aporta, pero efectivamente, sí, quizás es importante decir esto, GUI hace juego con los demostrativos, ¿no? Y de hecho, históricamente, proviene de un demostrativo de objetos no visibles que ya tiene un uso muy poco recurrente en la lengua. Con relación, digamos, a la estrategia de los nominales escuetos para recuperar estos referentes, ¿no? En esta función, digamos, de anáfora discursiva, sí lo podemos tener, pero solamente en Huilá cuando se trata de referentes únicos. O sea, es cuando tenemos la estrategia de la, del nominal escueto, ¿no? Como en el caso del cura. Por ejemplo, digamos, si fuera el caso por poner un ejemplo, ¿no? Que la mención en la oración 13, ¿no? Del nuevo personaje, que es el hijo del señor Malaco, que en 14 se le quisiera recuperar sin este gui, nada más con el puro nominal en gul, muchacho. No.
Pues eso es imposible, ¿eh? Eso sería completamente gramatical, ¿no? Y eso no aparece ni en texto. Y Ana Laura, por ejemplo, que trabajó con cierta evidencia textual, la que en ese momento, de la que disponíamos en ese momento, pero también aplicó pruebas, ¿no? O sea, diseñó experimentos, no. Ese tipo de cosas sería imposible. El guía es obligatorio en este caso. No hay, no, o sea, para este tipo de anáfora, ¿no? Discursiva, el guía es completamente necesario, ¿no? Digamos, el uso de un escueto no es posible, no es posible en estos casos, ¿no? Pero en cambio el sustantivo escueto sí es la estrategia cuando la definitud está vinculada a la noción de unicidad y no a la de familiaridad, ¿no? Cuando no se trata de anáforas. Y no Sí, sé si con eso respondí a tu sí, pregunta. eso también podría apoyar a lo que decía, no me acuerdo cómo se llama el primero que participó. Maurice, Ajá, sí. por lo mismo creo que había un ejemplo, algo sobre el texto donde dice copalero, donde hablaba de burro, creo, y inmediatamente después volvía a aparecer sin el ki, me parece. Entonces eso también apoyaría el hecho de que tal vez sea un referente único en el discurso, ¿no? En que se vuelva a recuperar mediante solo el nominal. Sí, Bueno, voy a volver a revisar ese ejemplo, Norma, gracias. gracias. Bien. Néstor, ¿quieres comentar algo antes de cerrar? No, va. No, gracias. No sé si hay alguien más para ir hacia el final y ir cerrando. Ya son las 18 horas. Creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Bien. Bueno, a las 18:01 damos por concluida la tercera sesión del 2022, una reunión muy interesante sobre el comportamiento y la posición de los argumentos en lengua zapoteco. Además, una conferencia muy recurrente, sobre todo por el número de personas que se conectaron. Y poder hablar de un tema como este nos obliga como investigadores a conocer muy profundamente la estructura argumental. Felicidades, Francisco. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, la metodología y estos resultados. Adicionalmente, me parece muy utilitaria la manera de hacer uso de todos los recursos de materiales textuales publicados, en este caso, en esta lengua, lo cual se me hace un muy buen ejercicio. Y ahorita que mencionabas los textos y quién los publicó, y sobre todo también honor a la revista, ¿no?, de Tlalocan, que ha estado publicando bastantes textos y que muchos de nosotros hemos publicado ahí. Entonces me parece muy interesante la manera de utilizar estos textos también. Le doy las gracias a todos y a todas por conectarse. Muchas gracias, Glenda, por la coordinación del seminario. Gracias a todos y a todas por el diálogo. Anuncio la sesión siguiente de Spatextos, que será el miércoles 25 de mayo, sobre la lengua triqui, por el doctor Fidel Hernández Mendoza, y les doy las gracias a todos y a todas. Glenda. Gracias por su asistencia este día. Muchas gracias, Francisco, por tan magnífica presentación. Nos vemos el 25 de mayo. Buenas tardes. Muchas gracias. Y estaremos subiendo la presentación prontito, se los aseguramos. Muy buenas tardes a todos. Adiós. Gracias. Gracias, Francisco, Gracias. gracias. Adiós a todas Gracias las a organizadoras todos. también, gracias. Bye. Gracias. Gracias. Voy a parar la grabación.